Cuando el dinero desaparece de nuestras manos, ¿a dónde va la fe? Vivimos en una generación donde el dinero ya no hace ruido en nuestros bolsillos. Ya no pasa de mano en mano, sino que pasa a través de pantallas. Pagamos sin tocar. Compramos sin ver. Dependemos de sistemas que pocos controlan y muchos obedecen. Y, ante esto, una pregunta resuena en el corazón de muchos cristianos. ¿Habla la Biblia del fin del dinero físico? La palabra de Dios no es un libro antiguo que intenta explicar el futuro, es una verdad eterna que revela principios espirituales para cualquier época. La Biblia no nos llama a temer los cambios económicos, sino a discernir los tiempos. No nos enseña a confiar en monedas, billetes ni códigos digitales, sino en el Dios que siempre ha sostenido a su pueblo en el desierto, en la escasez y en la abundancia. Cuando el dinero cambia de forma, la fe no puede cambiar su fundamento. Este estudio no trata sobre tecnología. No trata sobre monedas digitales. No se trata de teorías conspirativas. Se trata de dónde depositas tu confianza cuando los sistemas fallan. Porque antes de que Dios te pregunte cómo pagas, te pregunta en quién confías. Prepara tu corazón. La Biblia tiene mucho que decir sobre el dinero. Y aún más sobre la dependencia, la vigilancia y la provisión. Capítulo 1. El dinero en la Biblia, un medio, no un fin. El primer paso para comprender cualquier debate sobre el fin del dinero físico es alinear tu corazón con la perspectiva bíblica correcta. Las Escrituras nunca trataron al dinero como el villano de la historia humana, pero tampoco lo retrataron como un héroe. El dinero, en la Biblia, siempre aparece como un medio, nunca como un fin. El apóstol Pablo es directo al afirmar, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. 1 Timoteo 6 y 10. Cabe destacar que el texto no dice que el dinero sea la raíz del mal, sino el amor al dinero. El problema no es lo que uno posee, sino el lugar que ocupa en el corazón. Cuando el dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de seguridad, comienza a competir con Dios. Desde el Antiguo Testamento, vemos el uso de los recursos materiales como parte de la vida cotidiana. El oro, la plata, los rebaños y las monedas eran instrumentos de intercambio, sustento y organización social. Abraham era extremadamente rico, Job poseía grandes posesiones, David gobernó con abundancia. En ninguno de estos casos se condenó la riqueza. Lo que la Biblia siempre confrontó fue la idolatría, es decir, cuando algo creado ocupa el lugar del creador. Por lo tanto, antes de preguntar si el dinero físico desaparecerá, la pregunta bíblica es más profunda. ¿Quién gobierna tu vida, Dios o el sistema que administra tus recursos? Las Escrituras revelan que el verdadero peligro no reside en el cambio de forma del dinero, sino en transferir la confianza del Señor a aquello que puede fallar. Jesús enseñó repetidamente sobre finanzas, no para fomentar la acumulación, sino para revelar el corazón humano. Afirmó que, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6 y 21. El dinero funciona como un termómetro espiritual, revela prioridades, dependencias y valores. Por eso Dios habla tanto de él, no porque necesite nuestro dinero, sino porque desea nuestros corazones. A lo largo de la historia bíblica, vemos a Dios proveyendo de maneras que van más allá de los sistemas humanos. La gente en el desierto no tenía moneda, pero tenía maná. Elías no tenía salario, pero los cuervos lo sustentaban. La viuda tenía poco aceite, pero vio multiplicarse su provisión. Estas narraciones nos enseñan que la provisión de Dios no depende del sistema económico imperante, sino de su fidelidad. Así, el capítulo establece un fundamento esencial: el dinero nunca ha sido el sostén del pueblo de Dios. Siempre ha sido simplemente un canal. Cuando ese canal cambia,
Dios no cambia. Cuando el sistema se transforma, el Señor sigue siendo el mismo proveedor. Esto trae descanso al corazón cristiano en tiempos de incertidumbre económica. Por lo tanto, hablar del fin del dinero físico sin comprender este principio es construir sobre arena. La Biblia no nos prepara para confiar en monedas, billetes ni tecnologías, sino en el Dios que posee el oro y la plata. La verdadera crisis nunca será económica, siempre será espiritual. En resumen, el dinero puede cambiar de forma, desaparecer de nuestras manos o hacerse invisible en las pantallas, pero el principio permanece: Dios tiene el control. Cuando Él ocupa el lugar correcto en el corazón, ningún cambio financiero puede quebrantar la fe. Capítulo 2. Compra y venta. Un control profetizado. A medida que avanzamos en este tema, el capítulo 2 nos lleva a uno de los textos más debatidos de la Biblia cuando se trata de economía, el futuro y la profecía, para que nadie pudiese comprar ni vender, a menos que tuviese la marca Apocalipsis 1:17. Este versículo no debe leerse con temor, sino con discernimiento espiritual. El libro de Apocalipsis no es un manual para el pánico, sino una revelación. Fue escrito para advertir, preparar y fortalecer la fe de la Iglesia en tiempos de presión y persecución. Cuando la Escritura habla de comprar y vender bajo control, no se centra en monedas, billetes ni tecnologías específicas, sino en la autoridad y la sumisión. Cabe destacar que el texto no menciona dinero físico, oro ni papel moneda. Menciona autorización. La idea central es que llegará un momento en que el acceso a las transacciones básicas de la vida estará condicionado a la aceptación de un sistema. Esto revela que el verdadero riesgo no es la evolución económica, sino la centralización del poder sobre la subsistencia humana. A lo largo de la historia, los sistemas económicos siempre han existido, pero nunca con el nivel de alcance, velocidad y control que vemos hoy. Los pagos digitales, las identidades financieras integradas y el seguimiento de transacciones no son, en sí mismos, un cumplimiento directo de la profecía, pero muestran cómo el mundo está técnicamente preparado para algo que antes era imposible. La Biblia no dice cuándo ni cómo exactamente, pero afirma que llegará un control. Aquí es donde muchos se equivocan al interpretar este texto de forma extremista. No toda innovación tecnológica es la marca de la bestia, ni todo sistema digital es anticristiano. La Biblia misma no demoniza las herramientas, confronta la rendición de la conciencia. El problema no es usar sistemas, sino ser rehén de ellos hasta el punto de negar los principios espirituales para sobrevivir. Este capítulo nos enseña que el enfoque bíblico no es el fin del dinero físico, sino el riesgo de un mundo donde la economía se convierte en un instrumento de coerción. Cuando comprar y vender dependen de la sumisión ideológica o espiritual, se ataca la libertad que Dios nos dio. Por eso la advertencia bíblica es tan seria. Para el cristiano, este texto no genera miedo, sino vigilancia. Jesús enseñó que sus seguidores debían estar atentos a las señales de los tiempos, no para esconderse, sino para mantenerse firmes. La Iglesia no está llamada a predecir fechas, sino a discernir rumbos. La pregunta no es ¿cuándo sucederá esto?, sino ¿estoy espiritualmente preparado para permanecer fiel, cueste lo que cueste? Este capítulo también corrige una falsa sensación de seguridad. Muchos creen que mientras tengan acceso al sistema económico, estarán protegidos. La Biblia muestra lo contrario. Cuando la economía se convierte en un instrumento de presión, revela en quien confiamos verdaderamente. Por eso Dios siempre ha obrado en el corazón de su pueblo antes de permitir tiempos difíciles. Así, Apocalipsis 13, versículo 17, señala no solo un acontecimiento futuro, sino un principio eterno. Cuando el control económico intenta reemplazar la obediencia a Dios, el pueblo del Señor debe elegir a quién servir. Esta decisión nunca será fácil,
pero siempre será clara. En resumen, el capítulo 2 nos enseña que la advertencia bíblica no se refiere a la desaparición del dinero físico, sino a la posibilidad de un sistema donde la compraventa se convierta en herramientas de dominación espiritual. El cristiano vigilante no vive con temor al futuro, sino firmemente anclado en la verdad. Capítulo 3. Cuando la economía se convierte en Dios. En el centro de la enseñanza de Jesús sobre el dinero se encuentra una afirmación directa y contundente: no podéis servir a Dios y a Mahón. Mateo 6 y 24. Aquí, Cristo no solo se refiere a los recursos financieros, sino al señorío. Mahón no es solo dinero, es el espíritu que transforma la economía en una fuente de seguridad, identidad y poder. Cuando esto sucede, el sistema económico deja de ser una herramienta y comienza a ocupar el lugar de Dios en el corazón humano. La Biblia nos revela que el mayor peligro no reside en la existencia de los sistemas financieros, sino en la dependencia espiritual de ellos. Cuando la provisión llega a ser vista como el resultado exclusivo del sistema, el salario, el mercado o el gobierno, Dios es gradualmente desplazado del centro. La economía asume entonces un papel divino, promete sustento, estabilidad y un futuro, cosas que pertenecen solo al Señor. Este capítulo nos llama a comprender que la idolatría moderna rara vez se presenta en forma de estatuas. Se manifiesta en números, cuentas bancarias, inversiones y acceso. El corazón humano, sin darse cuenta, comienza a medir su paz por su balance, su esperanza por su economía y su seguridad por su control financiero. Es en este punto que Mahón se convierte en un Dios silencioso, pero dominante. Jesús fue claro al afirmar que nadie puede servir a dos señores. Esto significa que, inevitablemente, uno gobernará las decisiones. Cuando la economía se convierte en un Dios, exige sacrificios, se negocian principios, se relativizan los valores y la fe queda relegada a un segundo plano. Lo que comienza como prudencia termina como esclavitud. El posible fin del dinero físico, desde esta perspectiva, no es solo un cambio operativo, sino espiritual. Cuando el acceso a los recursos pasa a depender de sistemas centralizados, el riesgo no solo reside en la tecnología, sino en el poder concentrado que puede ejercer sobre la supervivencia de las personas. Quien controla el acceso controla la dependencia. Y quien controla la dependencia influye en las decisiones, las conciencias e incluso la fe. La Biblia muestra repetidamente que Dios confronta esta falsa seguridad. En el Antiguo Testamento, se advirtió a Israel que no confiara en alianzas políticas ni en la acumulación de riquezas. En los profetas, vemos a Dios denunciando a las naciones que se han vuelto arrogantes debido al poder económico. En el Nuevo Testamento, Jesús advierte que la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus posesiones. Este capítulo nos enseña que el verdadero conflicto no radica en el dinero físico y el digital, sino en la confianza en Dios y en el sistema. Los cristianos están llamados a trabajar, administrar y utilizar los recursos, pero nunca depender espiritualmente de ellos. Cuando la economía reemplaza a Dios, se convierte en un ídolo cruel, promete control, pero genera ansiedad, promete seguridad, pero produce temor. Por lo tanto, la enseñanza bíblica nos lleva a una postura madura de fe. Confiar en Dios no significa irresponsabilidad financiera, sino sumisión espiritual. Significa reconocer que el sustento viene del Señor, incluso cuando Él utiliza medios humanos. Significa comprender que los sistemas pueden fallar, colapsar o cambiar, pero Dios permanece fiel. En resumen, el capítulo 3 revela que el mayor peligro de los últimos días no es la falta de dinero, sino la idolatría del sistema que lo controla. Cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde en el corazón, la economía pierde su poder de dominación. El cristiano que sirve a Dios por encima de todo no es esclavo del mercado, porque su fuente no está en la tierra, sino en el cielo.
Capítulo 4. Velar sin miedo, usar sin ser dominado. Uno de los mayores desafíos para los cristianos en la actualidad es aprender a vivir en equilibrio espiritual. Jesús dijo: «Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora». Mateo 25, 13. Esta exhortación nunca fue una invitación al miedo, sino a la conciencia espiritual. Velar, en la Biblia, no significa entrar en pánico, sino permanecer atento, lúcido y preparado. A lo largo de la historia, siempre que la Iglesia ha confundido la vigilancia con el miedo, ha perdido su fuerza. El miedo paraliza, genera teorías extremas y debilita la fe. La vigilancia, en cambio, fortalece, profundiza el discernimiento y mantiene el corazón alineado con Dios. Este capítulo nos enseña que los cristianos no deben reaccionar a los cambios económicos y tecnológicos con terror, sino con madurez espiritual. La tecnología, incluidos los sistemas financieros modernos, no se presenta en la Biblia como algo intrínsecamente malo. Las herramientas son neutrales, su uso revela la intención del corazón. El problema no es usar sistemas digitales, tarjetas, aplicaciones o plataformas financieras, sino ser dominado por ellos. Cuando el acceso se convierte en dependencia, la herramienta deja de servir y comienza a gobernar. Jesús nunca llamó a sus discípulos a aislarse del mundo, sino a vivir en él sin dejarse moldear por él. Usar sin ser dominado significa participar en la sociedad sin renunciar a la conciencia, los valores y la fe. Es posible trabajar, invertir, comprar y vender sin transformar el sistema en una fuente de seguridad absoluta. Este capítulo también nos recuerda que la preparación espiritual precede a cualquier preparación práctica. Muchos solo se preocupan por cómo sobrevivir a las crisis económicas, pero descuidan fortalecer su fe. La Biblia muestra que quienes confían en Dios no se derrumban cuando los sistemas cambian, porque su esperanza no está anclada en ellos. La vigilancia bíblica implica oración, conocimiento de la palabra y sensibilidad al Espíritu Santo. Esto es lo que permite al cristiano discernir límites, tomar decisiones sabias y mantenerse firme incluso bajo presión. Quienes caminan en vigilancia no son fácilmente engañados ni manipulados, porque saben en quién han creído. Otro punto central de este capítulo es la liberación del miedo al futuro. El miedo es una de las principales herramientas del control espiritual. Cuando las personas se dejan dominar por el miedo, aceptan cualquier cosa a cambio de seguridad. La Biblia nos enseña que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, el cristiano vigilante no vive con temor a posibles escenarios económicos, sino confiado en la fidelidad de Dios. Además, este capítulo refuerza que la Iglesia no debe sorprenderse por los cambios, pero tampoco debe obsesionarse con ellos. Un enfoque excesivo en el sistema puede generar ansiedad y desviar la atención de la misión principal, que es proclamar el reino de Dios. La vigilancia no es obsesión, es disponibilidad con paz en el corazón. Finalmente, la enseñanza es clara: nuestra seguridad no está en el dinero físico o digital, sino en el Señor. Cuando esta verdad está firmemente establecida, el cristiano puede afrontar los cambios con serenidad. Utiliza los recursos disponibles, pero su identidad, esperanza y futuro permanecen en Dios. En resumen, el capítulo 4 nos enseña a vivir con los ojos abiertos y un corazón en paz. Velar sin temor es señal de una fe madura. Usar sin dejarse dominar es señal de libertad espiritual. Quienes viven así no son rehenes del sistema, porque su confianza está firmemente depositada en aquel que nunca falla. Capítulo 5. El reino de Dios no depende del dinero. El capítulo final nos lleva al punto culminante de todo el estudio, la revelación de que el reino de Dios no opera según los sistemas económicos humanos. El apóstol Pablo declara con confianza:
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Esta promesa no está ligada al dinero, los mercados ni los modelos financieros, sino a la fidelidad de Dios mismo. A lo largo de la Biblia, vemos que la economía del reino siempre ha operado por encima de las limitaciones naturales. Dios no está sujeto a los ciclos económicos, la inflación, las crisis ni los colapsos financieros. Cuando los recursos humanos se agotan, la provisión divina se manifiesta. Esto no significa ausencia de trabajo ni responsabilidad, sino la certeza de que el sustento no proviene del sistema, sino del Señor. Este capítulo señala una verdad a menudo olvidada. La Biblia termina mostrándonos un reino eterno donde no hay escasez, ni compra ni venta. En Apocalipsis, vemos la Nueva Jerusalén como un lugar donde no hay hambre, miseria ni desigualdad. La presencia de Dios es la fuente de todo. Esto nos enseña que el destino final del pueblo de Dios no es la dependencia económica, sino la plenitud de la provisión divina. Por lo tanto, cuando hablamos del posible fin del dinero físico, este tema pasa a un segundo plano ante esta realidad mayor. Los cristianos no viven guiados solo por el presente, sino por la eternidad. Los sistemas pasan, las monedas cambian, los imperios caen, pero el reino de Dios permanece inquebrantable. Quien comprende esto no vive dominado por el temor al mañana. La economía del reino opera sobre principios espirituales: obediencia, fidelidad, generosidad y confianza. Jesús enseñó que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Esto no es poesía, es un principio espiritual probado a lo largo de la historia bíblica. Donde el reino es una prioridad, la provisión viene después. Este capítulo también nos recuerda que la Iglesia nació y creció sin depender de grandes estructuras financieras. Los primeros cristianos vivieron bajo persecución, inestabilidad y limitaciones económicas, pero nunca dejaron de avanzar. Compartían, se cuidaban unos a otros y confiaban en que Dios supliría todas sus necesidades. Esto revela que la fuerza del reino no reside en los recursos, sino en la presencia de Dios. Además, el capítulo confronta una falsa idea moderna de seguridad. Muchos creen que la estabilidad financiera es sinónimo de seguridad. La Biblia muestra que la verdadera seguridad reside en estar alineados con Dios. La paz que proviene del Señor no depende de los saldos bancarios, sino de la certeza de que Él cuida de los suyos. Finalmente, la enseñanza concluye con una poderosa convicción: quienes caminan con Dios nunca carecen de provisión. Esto no significa la ausencia de desafíos, sino la presencia constante del cuidado divino. Incluso en escenarios inciertos, el cristiano puede descansar, porque sabe que su Padre conoce sus necesidades incluso antes de presentárselas. En resumen, el capítulo 5 eleva nuestra mirada del sistema terrenal a la realidad eterna. El dinero puede cambiar, desaparecer o transformarse, pero Dios sigue siendo el fiel proveedor. El reino de Dios no depende del dinero, depende de la gloria, la fidelidad y el amor del Señor. Mensaje final: ¿en quién confías? A lo largo de este estudio, hemos comprendido que la Biblia no nos llama a predecir el futuro económico del mundo, sino a poner nuestro corazón en el Dios que gobierna el futuro. Hemos hablado de dinero, sistemas, control, vigilancia y provisión, pero el centro del mensaje nunca ha sido la economía, sino siempre la confianza. La pregunta final no es si el dinero físico se acabará. La pregunta que el cielo hace es: ¿quién ocupa el trono de tu corazón? La historia bíblica demuestra que los sistemas cambian, los imperios caen y los modelos económicos se transforman. Lo que nunca ha cambiado es la fidelidad de Dios. Él sostuvo a José en Egipto, a Israel en el desierto, a Elías en tiempos de escasez y a la iglesia primitiva en medio de la persecución.
El mismo Dios sigue reinando hoy. Cuando el dinero cambia de forma, Dios no pierde el control. Cuando el sistema se vuelve inestable, el reino permanece firme. Cuando el mundo vive en la inseguridad, el pueblo de Dios puede descansar. Esto no es un llamado al miedo, sino a la madurez espiritual. No es una invitación al aislamiento, sino al discernimiento. El cristiano no vive como rehén del sistema, porque su fuente no está en él. Vivimos en el mundo, usamos recursos, participamos en la sociedad, pero nuestra esperanza no nace ni muere con la economía. Jesús lo dejó claro: buscad primeramente el reino de Dios. Cuando se respeta este orden, todo lo demás encaja. El dinero encuentra su lugar, el sistema pierde su poder de dominación y el corazón permanece libre. Ya sea que el dinero físico permanezca o desaparezca, una verdad permanece viva: Dios es el proveedor fiel. Él no depende de monedas, bancos ni plataformas. Abre puertas donde no las hay, sostiene cuando no hay recursos y protege a quienes confían en él. Por lo tanto, la conclusión de este estudio no es una advertencia de miedo, sino un llamado a la fe. No teman al futuro. Preparen su corazón. Fortalezcan su comunión con Dios. Alineen sus prioridades. Pongan el reino primero. Porque quien camina con Dios nunca está desamparado. Quien confía en Dios nunca se queda desamparado. Y quien vive para el reino nunca estará desamparado.